En esa última dos. Seguro que es papaya. No, porque papaya está en los lados. O menos. Pero deja ver, No, es que maracuyá y papaya está bueno. Tengo la falta en esa única. esa frutilla. De pronto frutilla. ¿Cómo se llama? Nectarino. Es una variedad de. No, prefiero banana. La segunda letra tiene banana. Parece una variedad de durazno. Frutilla es la que está así abajo. Pero obviamente. No, es una frutilla. No digan que parece una frutilla, que esa vaina parece un tomate de polvo. Frutilla no tiene nada. Ya tiene las vocales. Pienso en mermeladas. Es chistoso porque Mora dice que es mota. Así que hay que consumir mota, pero no de lo Variedad de durazno. Sí, que se parece al pepino, pero tampoco puede ser. Porque El dulce. no, porque es pepino y la segunda letra es una E. La segunda letra es una I, la quinta es una E y la séptima es una O. Claro, así como pregunta general, ¿alguno conoce alguna fruta que tenga una I, una E y una O? Toma. No, que la segunda letra es la I. Limón. La segunda letra es una I. No, Tiene un hueco vegano, pero sí se Y no tiene. una papaya. Es caroso. Y chirimoya. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, Vamos a comenzar el tiro. ok. Ciruela. No, que la ciruela es roja. No necesariamente. No, ciruela, la ciruela es como roja. Ciruela tendría. ¿Qué ciruela? Porque la ciruela es la fruta del ciruelo. Bueno. ¿Sí? El ciruelón
Yo nací en Rancagua, yo sé estas cosas. Yo nació, no voy a vivió como 2 años ahí nomás y se cree que en 50 Callando boca. ¿Qué onda? Se ve terrible rica el colmillo de la mata. ¿Por qué la verdad es que viniendo de mí cualquier cosa que tenga la palabra rica suena Creo que está rico. busquen ciruelo en el ciruelo es el árbol. Ve. Pero igual se No, pues porque eso es una perra fruta. ve el solucionario. Una. Y si dice otra cosa, No, ninguna. es machucar, Yo que se arrugan. No sé. Digo, si en el momento en que le mota ahí, las posibilidades verticales, horizontales están abajo. horizontales. Pero Venga, salida de gato, papaya, guinda. No, es horizontal, de horizonte. Horizontal. Sí, pues, horizonte. Yo ponía la pluma. Pera, sandía, Yo sabía nada, pues. papaya, papaya, guinda, guinda. Está la moda, pero no creo que es. Y la palopa. Con esto que lo tengo. Ya, chiquillos, acá la página, vamos a trabajar. La página 138, la actividad se entrega hoy día. No hay más plazo. Todo se entrega hoy día, así que tienen que empezar a trabajar con el libro. Página 138. Vamos a hablar de lo que es el calor y la temperatura y cómo, en pocas palabras, uno podría aislar térmicamente una habitación. Oiga, profe, ¿por qué este año se ha tocado más lo que el tipo de temperatura en ambiente y el planeta? Porque está todo claro que viene con el famoso calentamiento global, el cambio climático. Viene todo de la mano en ese tema que viene bastante controversial. El tema de la, ¿cómo se llama? De la ecología, el reciclaje, etcétera, etcétera. Ya, terrible. Ya, siéntese bien ahí, Verónica, guarda el teléfono, la otra tiene que cruzarse para el pasillo, no puede estar apoyada en la pared. Es una y una. Ya, la pregunta que tienen que responder ahora es ¿qué diferencia existe entre el calor y la temperatura? Acá hablamos claramente, dice cómo aislar térmicamente y de forma segura una habitación. Obviamente la mayoría de las veces de las casas que tenemos hoy en día, dice la conducción del calor no ocurre de igual forma en todos los materiales tal como se representa en el esquema a continuación. Tenemos claro que los materiales de construcción que ocupamos normalmente en una vivienda, obviamente dependiendo del valor o sea, de la situación económica de las personas, obviamente dentro de que mucha gente dice que estas viviendas de cemento, ladrillo,
de enlosado, que es cemento bruto, van a aislar del calor, no necesariamente. Porque tienen que entender que a cierta temperatura cualquier material se pone líquido. Cualquier material, aunque sea sólido a cierto nivel de temperatura, va a ser líquido. Porque muchas veces se considera que los departamentos, casas de material sólido son más resistentes, sí, pero a cierto nivel, a cierta temperatura, esta misma losa se termina quebrando. Esto se termina quebrando. Entonces, hoy en día existen materiales que no son incombustibles, pero son lentos o de combustión lenta. Dentro de lo mismo, por eso tenemos que, ¿qué diferencia hay entre el calor y la temperatura? Obviamente acá tenemos distintos tipos de imágenes que hablan de cuál es un buen conductor térmico, cuál es ese aislante térmico, y más allá también muchas veces, más allá yo de aislar mi casa, una de la temperatura, del calor, o en este caso que no se nombra el fuego, también lo puedo aislar del ruido. Por eso muchas veces dicen que las personas dicen que en los departamentos se escucha más fuerte el ruido porque es un material, aunque se rían, es un material sólido, no es hueco. Porque estas paredes, al ser sólidas, yo golpeo aquí, y si alguien estuviera en el primer piso poniendo orejas, escucharía la pequeña vibración porque todo vibra, lo lleva la vibración, no es sólido. Este material de aquí, al ser hueco, obviamente tiene una cubierta, viene normalmente, se les coloca, no sé si ustedes ubican estas lanas de vidrio. Si quieren hacerle la broma a alguien, le ponen una lana de vidrio y le va a picar de aquí hasta que se muera. Nosotros una vez en el Sodimac tuvieron que ponerme una serie de Sí, eso pica de una manera increíble, así desesperante, y te llega a cortar los dedos porque es lana de vidrio. Es lana, porque es lana. Mucha gente la confunde, llega y la toma, pensando que es una lana normal y corriente, la toma y te corta todos los dedos porque el nombre lo dice, lana de vidrio. ¿Cuál es su función principal? Una, aislarte del calor y del frío, aísla del ruido, porque no hacer sólido cualquier, ¿cómo se llama?, sonido que uno imita, la lana lo absorbe y lo pierde porque no es sólido, se pierde el sonido entre medio de ella. Y otras son de combustión lenta. Si hay un incendio, cualquier cosa, más o menos 1 metro cuadrado de lana de vidrio debería demorarse 1 hora, hora y media en consumirse. Y ni siquiera prende fuego, sino que se va consumiendo así como un carbón. Esas son las gracias de estos materiales aislantes para algunas casas. Obviamente hay sectores que obviamente tampoco es barata la lana de vidrio, o estos nuevos que ustedes ven por afuera, todas estas casas que están construyendo con estos termoplásticos, que son materiales cubiertas de plástico, porque también están hechas que son flexibles, son aislantes de ruido, calor y frío, están hechas para los terremotos, porque la cuestión se va a mover para todos lados, no se va a quebrar, y otra que también son de combustión lenta. Más o menos un termoplástico de sus paneles debe demorarse en consumirse así, en un incendio, por lo menos unas 3 horas. Y tampoco se va a prender, esa es la que se no prende fuego, sino que se va derritiendo de a poquito. Ese es el tema de cómo yo aíslo tanto el calor y la temperatura. Aquí hay que ver la diferencia entre calor y temperatura, pero también puedo aislar para el sonido. Por eso normalmente, cuando se ocupan en la salas de estudio de sonido, ocupan las cajas de huevos. Porque la forma de la caja hace que el sonido rebote. Obviamente hay algunas hay mejor calidad, también están hechas de plumaví o están hechas de espuma. O en algunos casos hasta colocan lana de vidrio y ahí no van a escuchar nada. Es el componente que hace que el sonido rebote. Y obviamente también rebota el sonido, rebota el calor y el frío. Por aquí vamos a tener que ver las diferencias para que tengan claro. Esta es la pregunta que hay que responder. ¿Qué diferencia existe entre el calor y la temperatura? Pero vamos a ver algo acá. ¿Dónde está? Acá está. Calor o temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro?
Página 123. Sí. Ah, ya se volvió loco el computador. Bueno. El objetivo es explicar el mecanismo de transferencia de calor estableciendo diferencia entre calor y temperatura, porque son dos cosas totalmente distintas. No son lo mismo, hay que recordar que la mayoría de los países, que algunas veces son países más tropicales, están más cerca de la línea del Ecuador, llueve con calor. Pueden haber 38 grados de temperatura y está lloviendo. Acá en Chile llueve y hace frío. Hay una gran diferencia entre las dos cosas, por eso dicen, en la vida cotidiana es muy frecuente oír expresiones como que hace calor o hace más frío que la temperatura anunciada en la televisión. Y hay que ver que no es la misma cosa una y la otra. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? Como dice aquí, es proporcional a la energía cinética de las partículas que componen la materia. Se mide con un instrumento llamado termómetro y se expresa en grados Celsius. Todo tiene temperatura. Todo. La mesa tiene una temperatura, el libro tiene una temperatura, el computador tiene temperatura, aunque sea un material inerte, sin vida, tiene temperatura. Obviamente con esta maquinita que tengo yo puedo medir la temperatura, lo voy a apuntar acá, me va a marcar 0 o error, o de repente me va a marcar 0 grados, 1,05, una cosa así, pero todo tiene temperatura y en todo se puede medir la temperatura. Y como dice acá, es proporcional a la energía cinética de las partículas que componen la materia. ¿Qué es cinética? ¿Qué es energía cinética? Movimiento. A todo lo que yo le aplique movimiento va a tomar temperatura. A todo. Por lo mismo un cable, cuando yo lo empiezo a mover. Al moverlo, ¿qué termina pasando al cable? Se calienta y se corta. Porque ya la materia, el componente, tomó temperatura y perdió rigidez y se corta. Por eso le digo, todo tiene materia, por lo mismo uno que es materia, al hecho de estar sentado, mi temperatura es una. Voy a dar una vuelta a la cancha, mi temperatura va a ser otra. Porque le apliqué energía cinética al cuerpo o al elemento que quiero que tome mayor temperatura. Acá está. Cuando tomamos, o sea, cuando notamos que algo está a una altura, a una alta temperatura que llega, en realidad lo que estamos notando es que los átomos y moléculas se mueven más deprisa. Esa es la diferencia, es lo que es está un poco más de química y física. Por eso también influye mucho cuando dicen no, que a mayor altura, o sea, si yo estoy a mayor altura sobre el nivel del mar, las cosas se demoran más en hervir. ¿Por qué? Por falta de oxígeno. Por eso dice, y aquí, a medida que aumenta la temperatura de un cuerpo, el movimiento de las partículas se hace más evidente. Por eso le digo, se va descomponiendo de esta manera. Yo le puedo tomar la temperatura, tiene 0. Empiezo a poner calor sin quemarla. Y la temperatura va a empezar a subir, porque más allá de ser un elemento sólido molecularmente, dentro de él, aunque sea material sólido, son moléculas que están componiendo este material sólido. Todos somos moléculas de la más ínfima. Y aquí está, ¿qué es el calor? Ya vimos más o menos la temperatura, que quede clara la temperatura, ¿qué es eso? Esa es la energía cinética que se le aplica a la partícula. Y el calor, como dice aquí, en tanto es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. ¿Cómo es eso? En tanto es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Aquí vamos a ver. Aumenta la energía cinética de sus partículas y éstas se mueven más rápidamente aumentando la temperatura. Partículas con tenor, aquí ya están peleando entre ellas. Y hay que considerar que obviamente son partículas y ahí están los átomos que son positivos y negativos y entre ellos pasan peleando. Porque tenemos claro que negativo y positivo no se juntan.
Y en este tema de calentarlo, entre ellos se están despegando y juntando uno con otro y van chocando, chocando. Ustedes saben que la energía atómica es simplemente calor. ¿Y qué pasó con la energía atómica? Se logró separar el átomo del negativo al positivo. Y yo en esta sala pongo puros átomos negativos y en esa sala de allá pongo puros átomos positivos. Y empiezan a pelear entre ellos, están peleando, están produciendo una temperatura demasiado extrema. ¿Qué es lo que abro? Abro la puerta y se juntan. Y ahí produce la explosión y ahí produce un calor intenso. Si la bomba atómica, la destrucción que hace es ¿cuánto? No me acuerdo si eran 100.000 o 50.000 grados Celsius por segundo, una cosa así. Por eso cuando se libera lo que está al lado de ella se desintegra automáticamente, y por lo mismo que en Hiroshima y en Nagasaki todavía están esos restos que las personas quedaron plasmadas en el suelo, porque fueron pulverizadas en un segundo. No alcanzaron ni a respirar. Por eso aquí está. El calor es en tanto es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. ¿Qué sucede con las partículas durante la transferencia de calor? Observemos. El calor es cuando alguien me entrega, porque yo tengo una temperatura, pero el calor es el ambiente el que me está dando más temperatura a mi cuerpo. Dice que observemos el siguiente ejemplo. En el caso de la taza con agua caliente, el agua transfiere calor hacia las paredes de la taza. En este caso, la partícula de agua caliente tiene mayor energía cinética que las partículas que componen la taza. Por esta razón, el agua transfiere calor a la taza y ésta se va calentando hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, es decir, se produce un equilibrio térmico. Es esto, por el mismo ejemplo. La taza tiene una temperatura X, yo le pongo agua caliente, el calor es el que empieza a expandirse hasta el final, que los dos van a tener la misma temperatura. Puede ser helada o fría, pero aquí estamos hablando de calor. El calor es el que se transfiere. Esa es la diferencia. Porque tú tienes una temperatura y él tiene otra. Y en estos casos, normalmente, que siempre sucede, cuando sucede una hipotermia, una persona que le bajó la temperatura de una manera extrema, principalmente en lugares más fríos que, no sé, pues, gente que se ha perdido en el desierto, se pierde en el Cajón del Maipo en algún cerro. Lo más obvio, lo más común es dormir apretados, dormir juntos, porque los dos cuerpos están produciendo calor y se están temperando entre ambos. Por eso la gente que en situación de calle muchas veces duerme con tantos perros, porque entregan calor. Me van entregando calor a mi cuerpo y me van nivelando, se va nivelando la temperatura. Por eso la diferencia, la temperatura es una la que tiene siempre uno y el calor es lo que se transmite. Diferencias de calor y temperatura. Calor. Energía por la vibración acelerada de las partículas que se manifiesta elevando la temperatura. Temperatura, medida del grado calor, sea movimiento de las partículas, sea el movimiento de las partículas. En pocas palabras, el calor está y la temperatura lo mide. Acá está. ¿Cómo se transfiere el calor? ¿Cómo se transmite el calor? El calor se transmite constantemente a nuestro alrededor. Para ello existen tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Convección, conducción, radiación. Aquí vamos viendo qué significa cada uno. Conducción, estamos claros que ¿cómo se transmite el calor por conducción? La conducción es la transferencia de calor entre dos cuerpos que están en contacto, se encuentran a distintas temperaturas. En este proceso se aplica calor a una parte de un cuerpo que está a menor temperatura, el que a su vez lo transmite al resto del cuerpo propagándose por completo. En la figura, por ejemplo, la cuchara incrementa su calor debido al contacto con el café recién preparado y desde allí se propaga incluso hasta el mango. No sé si ustedes han visto una película, que el ejemplo no es mejor, pero es así como se ve con la temperatura. Bueno, aquí estamos hablando del calor. En el Tren de la Nieve o Snowpiercer, por ahí que sale el Capitán América. ¿La han visto? Sí, la vi. Ya. No, salimos nosotros el año pasado. Como 3 veces. ¿No se acuerdan cuando le ponen el brazo afuera? Sí, lo rompe. Se lo rompen, es lo mismo. A la diferencia que aquí cuando yo pongo calor, obviamente en ese caso me hubiera puesto calor, el brazo sale calcinado.
Pero acá el brazo, si yo puedo transmitir calor, o puedo focalizarlo para transmitirlo en una sola parte. ¿Se acuerdan esa parte del cable entró? El brazo estaba congelado hasta cierta parte y de ahí para allá no. Y se quiebra. Y si es al revés, es lo mismo. Si yo le aplico calor a una sola parte, evitando que la otra se caliente, eso más bien dicho se ve cuando se hace en la forja de metales. Porque yo necesito calentar solo esta área y esta otra parte la puedo tener sumergida en agua. ¿Qué va a hacer? El calor se va a concentrar acá, pero no va a ser capaz de transmitirlo hacia acá, porque esta de aquí está a otra temperatura. Solamente voy a modificar la condición física o molecular de este elemento, pero no el resto porque lo estoy enfriando. Si se dan cuenta, si ustedes han visto algo de lo que tenga que ver con forja de metales o que trabajen con metales, es así. Y también cuando uno quiere enfriar las cosas, no siempre se enfrían con agua, todo, porque depende del componente del material, si es que se me quiebra, no se quiebra. Recuerden que el vidrio también se trabaja con calor. Todo se trabaja con calor cuando yo quiero modificarlo. No, tenemos claro que la conducción es cuando yo le aplico calor a una sola parte y el resto se transmite a través del cuerpo solar. Después tengo cómo se transmite el calor por radiación. Aquí esto normalmente es lo que nosotros vemos a través del sol, el calor, la estufa, y es uno de los más peligrosos. Como dice aquí, la radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, a diferencia de la conducción y la convección. La radiación no requiere un medio material para propagarse. Nuestra percepción de si el día o el ambiente tiene una alta temperatura dependerá de la radiación emitida por el sol o de una estufa encendida y nos encontramos en una habitación cerrada. La radiación viene sola, por eso hoy en día se da tanto auge, o sea, se le da tanta importancia al tema de la protección, porque hay que considerar que la capa de ozono está demasiado contaminada y delgada, ya no filtra la radiación como la filtraba antiguamente. Por eso mucha gente se preocupa hoy en día que directamente el hoyo de la capa de ozono se hizo en los casquetes polares. Y al entrar la radiación más directamente derrite más rápido el tema. Hoy en día una de las enfermedades más comunes es el cáncer de la piel. Por eso se le pide a la gente que se proteja con, ¿cómo se llama?, protector solar y un montón de cosas. Y también la radiación afecta al tema de las transmisiones, comunicaciones, hoy en día que todo el mundo depende de la tecnología. Si ustedes saben, se espera una oleada de... ¿Cómo se llama? La otro día salió la... No, que van a haber unas explosiones solares. Y al haber explosiones solares viajan rayos gamma más potentes y eso supuestamente, obviamente la capa de ozono no es capaz de filtrarla y afecta a las telecomunicaciones principalmente, todo lo que se transmite a través del aire. Se va a acabar la tecnología cualquier día. Van a tener que volver a usar palabras para mandarse mensajes. ¿Ah? O sea, van a tener que volver a escribir en lápiz y papel y hacer cartita y esperar una semana que llegue. Ya, acá está. ¿Cómo se transmite el calor por convección? La convección se puede reconocer en sustancias líquidas y gaseosas. Cuando aumentamos la temperatura de un líquido o un gas contenido en un recipiente, las primeras partículas en calentarse son las que se ubican en el fondo y, o sea, en el fondo, las que se separan y pierden densidad, lo que hace subir y llegar a la parte superior, desplazan a la zona en la que el agua está a temperatura más baja, las que descienden a la zona de temperatura donde inicia el ciclo, o sea, esta cuestión es un ciclo. Es cuando yo pongo a hervir el agua. Ese es el mejor ejemplo. Yo pongo a hervir el agua siempre yo pongo el dedo, todavía no va a estar caliente, pero si hundo la mano, abajo va a estar hirviendo, hasta cuando va subiendo y va haciendo así. Va circulando. En todo elemento es lo mismo que saca abajo, yo le pongo calor, aquí va a estar tibio, helado, hasta que ya empiece a quemarse y la temperatura empieza a subir por todo y expandirse a través de toda la mesa. Ya esto es bastante cortito, chiquillos, no es tan largo, así que la actividad que tienen que realizar, ya les dije yo de la página 100. Vamos a ver aquí si encontramos algo entretenido.
Estoy seguro que no era 120. No, sí, era Cuando era chico, mi madre salía al patio para calcular cuánto abrigo iba a hacerme cargar a mí durante todo ese día. A veces incluso mirar por la ventana y tocar el vidrio le alcanzaba para obtener el veredicto. En ese caso, su termómetro era la mano. No es el mejor sensor, le dirían los metrólogos. Entonces, ¿cómo se mide esa energía que está en todas partes y no se ve, pero se siente? Exactamente lo mismo. Para empezar, en la actualidad los físicos dejan el frío y el calor del lado del lenguaje cotidiano, de lo subjetivo, y utilizan el concepto de energía térmica. Tiene su lógica. Cada uno de los trozos de carbón que agrego en la parrilla va a intercambiar una cantidad de energía térmica con el medio. Algunos más, otros menos. Pero lo cierto es que la energía térmica que libera la combustión va a provocar la agitación de los átomos de las brasas. Calentar es aumentar la intensidad de agitación de átomos y moléculas. Enfriar es todo lo contrario, disminuirla. Entonces, la energía térmica o la cantidad de calor es una magnitud extensiva porque depende de la cantidad de masa de un cuerpo. Por eso, cuanto más carbón agrego, más cantidad de calor se produce. Ahí ya tenemos una diferencia con la temperatura, que es una magnitud intensiva. ¿Pero qué significa que la temperatura es una magnitud intensiva? Vamos a verlo en la práctica. Para hacer una gelatina se necesita una taza de agua hirviendo y una taza de agua de la heladera. Simple. Aunque se puede complicar un poco si queremos mezclar dos colores de gelatinas distintas. Comprobamos que el termómetro indica la misma temperatura en las dos gelatinas. Para confirmar que es una magnitud intensiva, solo nos queda mezclar los dos contenidos en un bol. Y volvemos a medir. Lo que sucede en este caso es que la cantidad de agua es mayor y la temperatura no se modifica. Entonces podemos decir que una magnitud es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. La temperatura es una magnitud intensiva que adquiere un mismo valor en dos sistemas o cuerpos que se ponen en contacto térmico entre sí. En ese contacto se intercambia energía y ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico. Confirmado. La temperatura es una magnitud intensiva.
Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la temperatura? Para medir el valor de la temperatura se necesita una unidad. Por eso, el Sistema Internacional de Unidades, el SI, establece que la unidad de medida de la temperatura termodinámica es el Kelvin. Pero también se puede medir en grados Celsius. La escala de Celsius es más utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano, como la temperatura del aire, o de dispositivos domésticos, como la del horno o la del aire acondicionado. También se usa en ámbitos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligado el uso de la escala de Kelvin. Medir la temperatura nos parece normal, cotidiano, o parte integral del funcionamiento de algunas industrias, pero es una práctica que tiene su recorrido. En la historia de la humanidad, el desarrollo de la medición de la temperatura fue lento. Pasaron más de 1500 años con pocos adelantos. Fue recién en el siglo XVI cuando los estudios dieron un salto de la mano de uno de los más grandes, Galileo Galilei. Él decía, la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Tal vez por esa razón haya creído alguna vez en la necesidad de adjudicar un valor numérico a cada estado, desde lo frío a lo caliente. En su laboratorio juntó un balón de vidrio con un tubo y un recipiente con líquido para observar qué fenómeno se producía con los cambios de temperatura. Primero calentaba el aire que contenía el balón. Y luego sumergía el tubo del lado de su extremo libre en el recipiente con líquido. Galileo advirtió que el agua ascendía por el tubo cuando la temperatura del aire descendía al valor ambiental. Así se dio cuenta de que para medir los distintos grados entre el frío y el calor, hacía falta un intermediario que se modificara. El gran maestro estaba protagonizando en su época la historia de las mediciones en temperatura. No hay otro camino. A la temperatura se la conoce solo por sus efectos. La temperatura se mide a través de alguna propiedad termométrica que tiene la sustancia con la que está hecho el elemento sensor de un termómetro. El mercurio es un metal que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse según varía la temperatura. Lo de utilizar el mercurio para medir la temperatura se le ocurrió al holandés Daniel Gabriel Fahrenheit en 1717. El físico fue el primero en producir un termómetro estable. Pasó a la historia por sus aportes a la termometría y también se lo recuerda por la escala que lleva su nombre. El mercurio se mantiene líquido entre los menos 38 y los 356 grados Celsius y es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Además es opaco, cualidad que facilita su lectura. Julio Cortázar, en su maravilloso Manual de Instrucciones, debería haber incluido los pasos que se deben seguir para medir la temperatura. No se le ocurrió, aunque esto tiene su técnica. Hay que verificar que exista un buen contacto térmico, esperar el tiempo necesario y comprobar cuál es el grado de incertidumbre del dispositivo que vamos a utilizar. La técnica indica que si usamos el termómetro de líquido en vidrio, el bulbo en donde se encuentra el mercurio debe ponerse en contacto con la piel.
lo cual va a provocar que el metal se dilate. Hay que darle tiempo. Lo más importante es que exista un buen contacto entre la piel de la axila y el termómetro. Una aclaración. En este caso se llega a un equilibrio térmico. Ya, chiquillos, recuerden la actividad se Solo entrega hoy modifica la día. temperatura del termómetro. Los termómetros se diseñan para que sea el sensor el que intercambie energía térmica y para que a su vez perturben lo menos posible la temperatura del cuerpo, alimento u objeto que se está midiendo. En este caso, el mercurio avanza por el capilar de la varilla, que tiene marcada la escala graduada. Allí alcanza el valor de la temperatura corporal. Es el resultado de la medición. Aunque el mercurio se presenta como el metal ideal para medir temperatura, hay muchos países que prohíben su comercialización. Las razones no se relacionan con sus propiedades termométricas, sino con la salud. Tenga la hoja entera ahí El separadita. mercurio es un contaminante peligroso que posee efectos neurotóxicos. En su Ah, reemplazo, claro. hoy se venden termómetros que utilizan otros Sí, metales, no. o los clínicos eléctricos y el termómetro óptico, que detecta la radiación que emite la cavidad del oído del cuerpo No, humano. no, tío, no, quítate Excepto el ya. termómetro óptico. que Ya, mide chiquillos, por para fijar en la radiación, casa se va a acabar esto, así que lo vamos a continuar viendo después. Porque esa es la condición para medir la temperatura de un cuerpo. Existen termómetros de mercurio que con modificaciones pueden medir temperatura Ok, profe. en 200 a los 600 grados Celsius. También hay termómetros especiales para medir valores superiores. Hay pequeñas diferencias. Existen también termómetros que miden un valor mínimo, otros que miden un valor máximo, y un tercer tipo que mide el volumen. Cada uno tiene su rango de influencia. No, gracias. Ya, Felipe, nos vemos, cuídate.